Y en la Biblia, si te das cuenta, encontramos 3 emparejamientos cruciales. Uno sería, por ejemplo, el esposo y la esposa. También lo que es el padre y el hijo. También el maestro y el discípulo. Y esta historia que venimos desarrollando de Samuel se ajusta muy bien, creo yo, al tercer dúo, el de maestro-discípulo. Cierto, porque la narrativa de la Biblia sitúa a Moisés como el maestro de maestros, pero ni Aarón ni Josué, más tarde etiquetados como discípulos de Moisés, se comportaron como tal. Tampoco se convirtieron en grandes maestros. Creo que es importante identificar que el dúo maestro-discípulo más precoz o el primero es el formado por Elí el sacerdote y su alumno Samuel el profeta. Y como el relato nos hace resaltar, o sea, los 2 hijos de Elí se habían descarriado, mientras que su hijo espiritual, por así decirlo, que era Samuel, había obedecido e incluso había aceptado no solo el voto de su madre Ana, sino que realmente se entregó a ser un aprendiz eficaz de Elí. O sea, se dispuso de una manera verdadera, de una manera genuina, siendo muy pequeño. Y todo ese tiempo que pasó Samuel desde pequeño hasta que ya lo vemos como Samuel el profeta, recibió 2 ejemplos de Elí, uno positivo, por decirlo así, y uno negativo. O sea, Samuel aprendió de Elí la manera de ministrar a Dios en el tabernáculo, como un sacerdote, pero también Samuel vio el deterioro del sacerdocio y toda la degradación que eso implicó, pero le sirvió eso como una advertencia, o sea, como que Elí representó esas dos escuelas, ¿no? Una positiva y una negativa. Y en este sentido de lo que venimos hablando, el versículo 9 del capítulo 3, precisamente de Primera de Samuel, Elí reconoce que Samuel ha sido elegido por Dios con un propósito especial. Y a pesar de que recibe pues una miserable profecía de parte de Samuel, Elí continúa ejerciendo sobre Samuel su papel de maestro. O sea, no lo desecha o no lo aparta como si lo hizo Saúl con David, ¿no? Y no es egoísta aún sabiendo que Dios despreció su casa, o sea, es decir, su descendencia, sus propios hijos. Cierto, es como muy importante resaltar eso, el hecho de que Elí no despreció a Samuel o no le tuvo mala voluntad a Samuel, sino que supo ser un buen maestro. O sea, aceptó que tenía que enseñarle a Samuel el sacerdocio para que el sacerdocio perdurara con un buen ejemplo y una buena práctica. Y creo que ahí es cuando Elí se me hace un personaje muy importante porque acepta el cambio generacional e incluso un cambio que es familiar, ¿no? Porque Samuel no era su hijo. Y creo que esa es una parte que muy pocas veces vemos de Elí, que quizá fue un fracaso como padre, pero fue un gran maestro, fue el ejemplo de un gran maestro.